Cuando se trata de idolatría, generalmente en nuestras mentes pensamos en yeso, en alguna virgencita, en uno de esos santos que tienen los romanistas, ¿no? Y cuando vamos al libro de Romano, que estamos en el día de hoy, que los invito de nuevo a abrir sus Biblias en esta serie que estamos siguiendo, pensamos que cuando hablamos que nos toca hablar de idolatría, generalmente lo estamos leyendo, y la mayoría de los pastores o maestros, cuando enseñan, hablan de acá que Dios los entregó a la gente pagana. Yo quería mostrarlos desde un otro punto de vista, donde vamos a ver que de la idolatría también entró y entra y está también adentro del pueblo de Dios, no solamente cuando miramos acá, porque nosotros ponemos nuestra vista en el libro de Romanos, que vemos, los entregó a los yesitos, a las virgencitas que los llevan, que derrumban un árbol, con ese mismo árbol se sienta y se Isaías, y sabemos eso, ¿no? Pero me gustaría enfocarlo desde otro punto de vista. Ahora cuando empecemos Romanos 2.1 vamos a ver que Pablo me parece como que está hablando a otro grupo, y sí, como que está hablando, vamos a decir, a los judíos de esa época, ¿no? Como ellos tenían una revelación especial, la que estamos tocando acá, de Romanos Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32, parece que está hablando a otro grupo de gente que tiene solamente la revelación natural, que es la revelación que tiene ahí afuera, que la naturaleza, los pajaritos que veníamos hablando, y las estrellas y todo. Entonces son solamente esas personas que practican idolatría, porque son gente pagana, no podemos decir que son los judíos. Ahora vamos a ver en el día de hoy que sí, que el pueblo judío y israelita se entregó al paganismo y a la idolatría y a la fornicación incluso. Por eso cuando hablamos decimos, no, solamente esto puede ser un pagano, no puede ser, esto no puede entrar dentro del pueblo de Dios, pero vamos a ver que el pueblo de Dios también lo practicó. Ahora sí, no negamos que estamos hablando de gente, es muy posible de gente gentil, ¿no? Todo esto lo digo para poder englobar y decir de que lo que estamos hablando acá es solamente de gente no regenerada, gente que solamente no ha venido al Señor, porque acuérdense, y esto no se olviden, si no entienden todo lo que voy a hablar ahora en adelante, no se olviden esto, por lo menos esto. La idolatría está muy, y que va de la mano con, vamos a decir, o la idolatría y el paganismo está muy de la mano con las perversidades sexuales. Y donde hay idolatría, hay vamos a decir, se idolatra a demonios. Vamos a ver, de cada idolatría hay demonios atrás, y no lo digo yo, vamos a ver más adelante por las escrituras que es así. En Apocalipsis 14.8 dice así: otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Ve? Entonces vemos acá que la idolatría está muy relacionada con la fornicación. Entonces, poniendo esta pequeña introducción, voy a entrar al libro de Romanos capítulo 1 versículo 21 en adelante. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que hicieron vano su razonamiento, y en ese corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones desagradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y que de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente de sus extravios. Bueno, por supuesto voy a tocar por arriba a grandes rasgos todo esto, no voy a entrar en texto por texto, pero voy a tocar un poco de todo. Estábamos hablando un poco de que Pablo habla de acá de la creación, veníamos hablando los domingos pasados, hablaba de la cuando cayó y de la depravación, cuando el primer hombre cayó, y la depravación, podríamos decir, progresiva del hombre, del pecado, ahí. Ahora vamos a hablar un poco más de otros hechos históricos en la Biblia, aunque Pablo, ya vimos, no está nombrando textualmente, pero vemos cómo la caída ha traído una degradación moral, espiritual
y sexual, porque la idolatría está muy arraigada con la idolatría. Usted puede ver la historia de los romanistas y muchas de las cosas con chicos y otras cosas que no estoy hablando de nada que nadie sepamos. Incluso en el día de hoy puede ver dentro de los círculos, lamentablemente han salido materiales incluso para homosexuales. A través estaba escuchando que hay una Biblia con el arco iris que salió para los... Por eso ellos saben y conocen teología y pueden defender sus posiciones. Pero no voy a entrar en eso ahora. Pablo habla, entonces estamos hablando la otra vez de Génesis capítulo 1 a 19, hablando siguiendo el libro de Romanos. Habla, vamos a decir, muestra un poco de la creación. Ahora del 21 al 25 va a tratar un poquito de la caída ya de Adán, que pasó ya la época del diluvio, cuando llega a la adoración a los ídolos de Babel. Los versículos 26 y 27 avanzan un poquito más en la torre de Babel, la lujuria, Sodoma. Y así vamos a ver cómo la maldad, todo fue progresando después de la caída en el pueblo de Dios. En el Salmo 106 dice así: así cambiaron la gloria por la imagen de un buey de carne que comía hierbo. O sea, cambiaron la gloria de Dios. O sea, la gloria de Dios, cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos en este texto de Salmo 106, estamos hablando de Dios mismo. O sea, de Dios mismo. En Génesis 11 versículo 4 dice: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y así vemos como el hombre, la degradación de a poco del pecado, fue dejando la gloria de Dios. Y vamos a ver más adelante cómo Dios los entrega a una mente reprobada. Yo voy a tocar después estos textos. En Primera de Reyes 12 vamos a ver la división del reino. Jeroboam, que también él edificó primero en su corazón. Vamos a ver, no sé si leyeron alguna vez, yo no me daba tiempo de ir a estos textos uno por uno, pero en Primero de Reyes, no sé si se acuerdan, Jeroboam edificó, ¿se acuerdan en la división del reino cuando hubo que se dividieron? Dijo en su corazón: van a ir a reinar, porque a edificar a Jerusalén. Entonces, como él sabía que eso, pensó en su corazón, hizo ¿qué? 2 becerros de ¿qué? De oro. ¿Para qué? Para que se quedaran ahí y el pueblo de Israel no fuera a adorar. El asunto que el mismo pueblo de Dios, a ver si se puede entender lo que quiero transmitir, amado. Cuando hablamos de adoración pensamos que ahora llega la fiestita, Navidad, levantan el arbolito, entonces esos son paganos. El pueblo de Dios no es pagano. Pero si ustedes miran acá, vamos a ver cómo el mismo pueblo de Dios levantó becerro. En Primera de Reyes 12 vemos los 2 becerros. Ahora, si ustedes se asombrarán, dice, bueno, es la única parte que aparece Daniel. No es así. Si ustedes se van a Éxodo 32, van a ver el becerro de oro, que dice: este es el ídolo, este es el Dios que te sacó de Egipto. Y el mismo Aarón fue el que hizo, Aarón fue el hermano de Moisés, el que hizo eso, el becerro de oro que levantó. Y así fue. Incluso esa música que Moisés dice: ¿qué es esto que se escucha acá? Esta música estruendosa. Y hoy vemos muchas de estas cosas. Incluso lamentablemente en la iglesia Sana Doctrina, otra vez estaba viendo un video en la parte de acá que tengo del púlpito. Un pastor de Sana Doctrina tenía unas bolitas de esos de arbolitos así, adornado todo el púlpito. Y todas esas cosas paganas, hermano, está entrando dentro de la iglesia el paganismo. Entonces, cuando hablamos de paganismo y de idolatría, pensamos que son los yesitos solamente de la estatuita de la Virgencita de San María, San Cayetano y todas esas cosas. O los cuadritos del Sagrado Corazón de Jesús y todas esas cosas que son exteriores. Pero la idolatría está en el corazón. Calvino, me acuerdo que decía, el corazón es una fábrica que fabrica ídolo. Entonces, si Dios no derriba eso con su martillo, que es su palabra, como decía el profeta, y rompe y crea un corazón nuevo, el corazón, por más que vos le rompas un yesito o se la escondás, sigue fabricando. Es como a una fábrica le rompas un yesito, le tiré, y él sigue fabricando, sigue, porque está ahí. Es la fábrica, que es el corazón. Entonces el mismo pueblo de Israel había levantado un becerro de oro, y Dios se lo había prohibido. Ya en Éxodo 20, o sea, en los 10 mandamientos que le dijo: no te darás imagen, le había dicho ya. Pero ya lo vemos que después, más adelante, ellos levantan ahí automáticamente uno. Entonces vemos que Pablo también puede ser que está hablando del pueblo de Dios, porque ellos le conocían. Ellos conocían y Dios se había manifestado a ellos. Y en Éxodo 20, del 1 al 5, ya le había dicho. Entonces debemos tener cuidado y no ser nosotros, porque por ahí hablamos y decimos: bueno, esto está hablando del paganismo, esto está hablando de
de otras personas, pero no está hablando de nosotros. Yo vi a Daniel 3, versículo 13 al 18, porque es más largo, pero ¿se acuerdan cuando se lo querían a los amigos de Daniel, porque ellos no querían adorar al ídolo que había levantado? Daniel 3, 13 al 18, voy a tocar por arriba, dice así. Bueno, en el 12, hay unos varones judíos los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han echado cuenta de ti ni adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach, Abednego. Al punto fueron traídos estos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y díjole, ¿es verdad, Sadrach, Mesach, Abednego, que vosotros no honráis a mis dioses, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis prestos para que, oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, del zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no cuidamos de responderte sobre este negocio. He aquí nuestro Dios, a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que tus dioses no adoraremos, y tampoco honraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor fue lleno de ira, y demonándose la figura de su rostro sobre Sadrach, Mesach y Abednego, y así habló, y ordenó al horno que se encuentra 7 veces tanto de que cada vez solía. Ustedes saben la historia, ¿no? Ellos fueron echados al horno de fuego, el Señor entró, los libró. Amados, estas personas estaban, Daniel y sus amigos que estaban ahí de chiquitito, presos en un lugar, incluso, pero ¿qué pasa? Fíjense, el pueblo de Dios, a ver si se puede entender la idea que quiero transmitir. El pueblo de Dios estaba Dios mismo, estaba ahí, estaba la presencia de Él, estaba el Shekinah, todo estaba con ellos. Los conducía el Señor, pero ¿cuál fue el problema? Acá, el corazón no era del Señor. Ahora Daniel y sus amigos no estaban en el templo, ellos venido en cautiverio, presos así, y estaban atrapados en un lugar, pero esto era del Señor. Porque yo estoy preso, dijo Pablo, pero el Evangelio no. Entonces es el corazón, no importa dónde estés. Si estás encerrado en un lugar, no tenés la mejor iglesia, y no tenés para adorarlo, te estás reuniendo en un lugar. Es decir, el corazón es del Señor. Si tu corazón es del Señor, si le amás con todo, si tu corazón no pertenece. Más adelante voy a hablar de muchas personas que lamentablemente, incluso la mujer de Lot que miró para atrás, o Raquel que tenía los dioses. Entonces es nuestro corazón, de quién pertenece. No se olviden, yo le digo en todo lo que voy a hablar ahora en adelante, todo este paganismo, toda esta idolatría está mezclada con muchos deseos y muchas concupiscencias. A lo largo de todo el Antiguo Testamento ustedes lo pueden ver, la idolatría, la inmoralidad. Lo pueden ver a Jezabel, que es un ejemplo, Jezabel de falsa idolatría, y también trayendo cosas, lo pueden en los templos de Corintio, como todo eso traía muchas relaciones sexuales idólatras. Ahora Dios los entregó. Ustedes dicen, bueno, fue en la antigüedad, Daniel. No, en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, una persona tenía relaciones con su madrastra. Y Pablo dijo, entréguelo, así como Dios dice, yo los entregué a sus pasiones. Bueno, Pablo, la misma disciplina la vemos en el día de hoy. Entréguelo, quizás su carne sea salvo. Quizás en un momento le baje la cabeza y diga, por favor, ¿me aceptan? Quizás su carne sea salva, o sea, su espíritu. O sea, entréguenlo. Pero la idea está siempre la misma, Dios lo entrega y Dios sigue ejerciendo eso. En 1 Timoteo 1:20 aparece lo mismo. Con otras personas, Pablo, que estaban hablando de la resurrección de Cristo, Dios los entregó a Satanás. Entonces la idea siempre aparece acá en las Escrituras.
Yo todo lo que leí no voy a ir punto por punto en el día de hoy porque quería hablar a grandes rasgos un poco de esto, de la relación que hay del paganismo, de la relación que hay con la idolatría. Y cuando hablamos de la idolatría, amado, no estamos hablando de yesito, estamos hablando de ídolos, de música, estamos hablando de amistad, estamos hablando del esposo, estamos hablando de la esposa, estamos hablando de los hijos, de lo que tengas en el corazón, de cualquier cosa que no esté el Señor en el primer lugar, que no esté sentado ahí, eso que ocupa, qué es lo que tiene todo en tu mente durante todo el día, eso es un ídolo. Eso es un ídolo que se ha levantado. Y la idolatría lamentablemente trae, vamos a decir, consecuencias. Entonces, acá vamos a ver que habían dejado a Dios de un lado y entonces Dios los dejó a su merced, a sus inmundicias. Dios los entrega. No es que Dios es malo, Dios los deja. Y si ustedes no quieren saber nada conmigo, yo los dejo en ese estado. Y ahí vamos, la palabra que aparece en inmundicia, que voy a explicar más adelante, ahora una adelante, es epitumía. O sea, concupiscencia. ¿Qué sería eso? Una incontinencia. Una incontinencia que yo no me puedo contener a hacer algo. Algo que no lo puedo frenar. Algo que yo no... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo he dejado a Dios de mi lado. Y ahora quiero tirarle la mano como si Dios fuera un bombero para que me ayude cuando se prendió fuego todo. Pero cuando Dios me dijo salir de ese lugar, no quise salir. Y por ahí Dios nos deja un tiempo, no nos abandona, nos deja un tiempo para que reconozcamos, para que le busquemos. Pues sería muy fácil sacarnos por ahí de ese momento. Ahora vemos en la antigüedad que Dios los entregó, fueron con los babilonios, pero después le dio una palabra que vamos a ver, que Dios le dijo que los iba a traer de nuevo. Entonces, la epitomía sí, es un deseo muy fuerte, una concupiscencia. La idea es como lanzarse tras el placer y no pensar, ya no razonar. Cuando ese pecado toma la mente y la persona se lanza como una pileta así y no piensa, no tiene vergüenza ya de nada. Lo ven por ahí en las calles, hay personas que ya no tienen vergüenza, la inmoralidad, una concupiscencia, no que se ocultaban en mi época como para hacer las cosas en la oscuridad para que nadie le viera. Hoy no hay eso, hoy ya hay desvergüenza, se hace en las calles y hace años me acuerdo que no era así. Y yo creo que cada vez vamos más en un deploro, ¿no?, de todo esto. Así que esto es lo que hace Dios, pero también tenemos, Señor, en Cristo, Señor, para poder ir y en Él encontramos perdón de pecados. Voy a seguir un poquito hablando más sobre esto ahora.